Durante muchos años, los gatos negros han sido tachados como seres malvados y de mala suerte. Muchas personas creen en teorías de que estos seres son brujas o seres del bajo astral o cosas por el estilo. Pero, ¿a qué se debe todas estas teorías? ¿Por qué a los gatos se les tacha de esto? Es de lo que les quiero hablar en este video. Yo soy Andrés y bienvenidos a Dart TV. Antes de que estos seres fueran tachados con esta especie de tabú, ellos eran venerados y respetados en diversas partes del mundo, pero todo cambió en la época de la Inquisición, ya que estos indefensos animales fueron perseguidos y aniquilados, especialmente en España, Italia y Estados Unidos. En aquellos tiempos de Inquisición, donde cientos de mujeres fueron acusadas de brujería, se afirmaba que ellas podían rondar los poblados, convertidas en enormes bolas de fuego o transformadas en cualquier animal deseado. Se les atribuía una fuerza física sobrenatural, chillidos desagradables imposibles de soportar, con largas y negras uñas como la noche, eran condenadas y se les quemaba en la hoguera. Pero en cierta ocasión, una de estas mujeres consiguió el perdón, y como sus verdugos no podían retractarse ante el público, que ansiaban por la ejecución de esta bruja, tomaron un gato y lo pusieron en su lugar, pero el color negro solo fue una simple coincidencia. Este gato negro afortunadamente logró huir, saliendo corriendo entre la gente que ya estaba convencida de que la bruja se había transformado en un gato negro, y desde entonces ellos fueron considerados portadores del mal agüero y por lo tanto, junto a las brujas se inició también una injusta y despiadada cacería de gatos negros. Los animales eran quemados en las hogueras, también en Cuaresma y Día de San Juan. Después, los asistentes tomaban un puño de cenizas de la hoguera y las esparcían en sus casas, para librarse así del mal de ojo y de las plagas. Todo esto debido a que en esos tiempos habían muchos tabúes acerca de estos temas. Pero como toda injusticia, siempre hay un karma, ya que sus cazadores cayeron en una terrible pandemia de la peste negra. Esta plaga era transmitida por las heces, los parásitos y las mordeduras de las ratas, que después del exterminio de los gatos, su principal cazador, tuvieron el terreno libre para extenderse y procrear. Durante la Edad Media, algunas personas creían que los gatos negros eran brujas transformadas en animales y que encontrarse con ellos en la calle era una señal de mala suerte, de mal agüero o que traía la mala suerte. Pero todas estas supersticiones lo único que han hecho es que el gato negro sea ya una víctima de cazadores, ya que todo el mundo quiere matarlos solo por estas cosas, por tabúes que la sociedad les ha impuesto. Por eso la invitación que les damos en el canal es que no maltraten a estos animales y que tómenlo como seres normales. Por mi parte yo no creo en estas teorías, pero no le hagamos daño a los animales porque ellos no tienen la culpa de ser gatos negros. Pero yo dejaré el video hasta aquí. En el canal ya hemos hablado también de las supersticiones de la lechuza, que es otra ave que la consideran de mala suerte. También hemos hablado de por qué el viernes 13 es de mala suerte. Todos estos videos te los dejaré en la descripción y los puedes ver en mi canal si te gusta el misterio. Yo soy Andrés y esto es Dart TV.